reúnen anualmente precisamente de todos los colores, grupos, sabores, tendencias, escuelas, para hablar justamente del futuro de México. Lorenzo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura de Saldo a Favor y hoy pues escucharte en esta reflexión sobre cómo miras la situación y la perspectiva de nuestra economía y del entorno de nuestro país. Pues buenos días al auditorio, buenos días Eduardo, buenos días Aarón, buenos días a todo el equipo de Saldo a Favor, que pues ha llegado a un momento de decir que concluye esta gran misión, y subrayo la palabra misión, de comunicación y de fortalecimiento de la cultura financiera, de la cultura económica, de la cultura fiscal, de la cultura bursátil que requerimos en la opinión pública mexicana. Yo felicito a todos y cada uno de los que a lo largo de estos años han participado en Saldo a Favor, que ha sido una ventana de libre expresión, que ha dado siempre la opinión certera, la convicción de los valores que están en cada uno de los personajes que participan cotidianamente en transmitir su punto de vista, pero sobre todo de una organización profesional en temas económicos, financieros, bursátiles, de competitividad y, por qué no, y de manera importante, de ética en el manejo de los recursos financieros, no solamente públicos, sino también privados. Yo reconozco y agradezco, pues obviamente dicen que es muy peligroso dar consejos porque los inteligentes no los necesitan, los tarugos no hacen caso. Entonces, por lo tanto, pues mi participación con ustedes ha sido de cómplice, y ha sido de cómplice precisamente para hacer de este programa una ventanilla de nueva conciencia de la sociedad en estos temas. Y he venido oyendo a lo largo de esta mañana dos temas que pueden ser interesantes. Uno que para mí es simbólicamente importante porque fue mi primera responsabilidad profesional en el Banco de México, que fue el de cambista del peso mexicano. Ya me tocaba ser el trader de aquella época del peso mexicano en tipo de cambio fijo, en donde teníamos una economía cerrada, en donde se tenían precios y subsidios controlados, en donde había una gran industria paraestatal, y bien que mal la economía crecía, bien que mal había redistribución del ingreso, y obviamente el país estaba colgado de monoproducción, monoexportación y definitivamente un tipo de cambio fijo que estaba yo tuiteando esta mañana en mi Twitter, que está a sus órdenes, @LazoMargain, esta moneda de plata con la que echábamos volados, con la que nos daban de domingo el famoso peso, aquel de plata duro, peso macizo, peso sólido, que era un símbolo político y no un instrumento económico. Hoy vemos con preocupación, y fundada, bien fundada, de que el tipo de cambio está moviéndose por encima de los parámetros que hace un año se nos había planteado en el documento de criterios de política económica, que se pensaba optimistamente que fuera a 12.5 y estamos a 14.5. Definitivamente sí tiene impacto, lamentablemente tiene un impacto en una época en donde desafortunadamente algunos comerciantes van a aprovechar ese pretexto para repercutirlo en precios de manera ambiciosa, pero definitivamente también lo vemos como una estrategia de carácter estadístico para que los elementos de referentes que se van a utilizar no solamente a fin de ciclo del 2014, sino como referente de principio de ciclo de 2015, pues también tengan un criterio de desliz y de diferenciación con el fin de periodo 2015, pues un tanto menor. Esta no deja de ser una argucia estadística, pero lamentablemente le está pegando al consumidor y le pega en donde pues menos debería de ser, que es en la capacidad de consumo o, ojalá, en el manejo de sus excedentes para el ahorro. El otro tema que estoy escuchando es un tema de gran importancia, es el tema de la responsabilidad social de las organizaciones no lucrativas que piden y administran recursos que son privados, pero tienen un carácter de cheque al portador de recursos públicos. ¿Por qué? Porque las instituciones no lucrativas que reciben aportaciones privadas emiten como recibos un documento de deducibilidad fiscal. Esto quiere decir que es un cheque que va en contraprestación a la obligación fiscal de cada ciudadano. Esto quiere decir que toda organización de carácter no lucrativo que tiene esta prerrogativa de ser deducible el impuesto sobre la renta de las donaciones que recibe, están manejando de manera virtual, pero de manera real,
un recurso público que en otro sentido se hubiera ido a impuestos y que en otro sentido sería transparente para el destino que el ciudadano quiere saber de ese recurso. Por una parte, queda claro que todas las organizaciones, no solamente esta famosísima de apoyo a minusválidos o discapacitados, o como se les diga con todo respeto, sin ánimo de ofender, pero de manera importante también hay que señalar lo siguiente. Estamos en una sociedad que el gran analista Paul Roberts llama la sociedad del impulso, y que yo traduciría como la sociedad de la satisfacción instantánea. Y esto quiere decir que a lo largo de estos años vemos que con un donativo uno ya tiene la sensación de la satisfacción instantánea de que alguien se va a hacer cargo de las personas que tienen alguna discapacidad motriz, mental, etcétera. Pero lo que es muy interesante es que las mismas empresas que con gran bombo y platillo presumen, divulgan y presentan sus grandes aportaciones, ojo, que sí son muy necesarias para esta población necesitada de rehabilitación, esas empresas, en sus códigos de mejores prácticas corporativas, en sus códigos y en sus políticas de contratación, en sus estructuras de puestos, exigen la contratación de personas que sean solamente física y mentalmente aptos. ¿De qué nos sirve, Aarón y Eduardo, que estemos aportando a la rehabilitación, a la incorporación de un buen número de mexicanos para que busquen, dada su discapacidad funcional, para que busquen integrarse a la sociedad, para que busquen, pues, descargar de su grupo de familia las necesidades de apoyo y de cuidado, si no hay en las empresas que donan la misma visión de incorporar a estos jóvenes que desde hace muchos llevan 17 años de haber sido tratados por estos centros de rehabilitación? Pues evidentemente necesitamos también un cambio de cultura. Un cambio de cultura no solamente en el cambio de cultura de la generosidad del mexicano de dar, sino un cambio de cultura en la cultura corporativa de buscar la forma de que nuestras estructuras de puestos, nuestros códigos de contratación, nuestros códigos de mejores prácticas le den espacio a aquellos que sí puedan tener capacidades diferentes y puedan incorporarse laboralmente. Allí hay una falla de sistema. Y evidentemente tenemos que pensar que como mexicanos somos corresponsables de nuestros compañeros ciudadanos, somos corresponsables de los hombres y mujeres que tienen una situación de menos privilegio que muchos, y obviamente somos corresponsables de construir en este país un país de equidad, de libertad y sobre todo de respeto a la dignidad del ciudadano. En verdad, Lorenzo, como siempre, muy atinado. Yo también en lo personal te quería dar mucho las gracias por todo el apoyo a lo largo de este programa. Los que no saben, Lorenzo es uno de mis grandes maestros en la vida, desde el ITAM hasta en la vida profesional. Entonces, bueno, pues todo el apoyo y todos tus comentarios tan atinados y siempre toda esta motivación a lo largo de las emisiones que hemos hecho. Muchísimas gracias, Lorenzo. Lorenzo, de veras, gracias por estar presente siempre en este espacio, que bueno, pues como tú bien lo acabas de decir, llega a su fin, es un ciclo que termina. Sin embargo, bueno, pues contamos siempre y agradecemos muchísimo toda tu presencia y tu reflexión, de verdad. Concluyo con el comentario de siempre que hemos hecho esta pregunta. Esta pregunta no la vamos a responder nosotros, nos la tiene que responder el público. ¿Para qué sirve México? Para andar peleándonos entre nosotros por nuestras diferencias ideológicas, para andar reclamando violentamente y destruir mobiliario público, para exportar sustancias tóxicas ilegales, para vivir de mexicanos que están trabajando afuera y que nos mantienen con remesas. ¿Para qué sirve México? Así es. Hagamos de México un país que sirva, no un país que dé reclamos, un país que resuelva, no un país que crea problemas, un país que tengamos confianza y autoestima los mexicanos, no un país de lástima y de venganza. Acabemos con la cultura del rencor y construyamos la cultura del México próspero del siglo XXI. Así es. De ese, ningún líder, ni ningún falso profeta lo va a venir a hacer. Depende de cada ciudadano. Así es, Lorenzo, pues de veras muchísimas gracias, un gran abrazo como siempre. Felicidades a Salva Favor. Gracias. Nos vamos a extrañar a Aarón y nos vamos a extrañar a Eduardo. Muchas Saludos gracias. a todo el equipo. Gracias, de veras, igualmente.